Excelente fin. Gracias a Priscila Castro y me quedo con sus temas porque vamos a entrarle un poco más a fondo al de Perú. Como ya le adelantaba, la Fiscalía ha confirmado que desde el comienzo de las manifestaciones que se están dando en el contexto de el gobierno de Dina Boluarte hay al menos 42 personas que han fallecido y 531 que han resultado heridas. 329 detenidas. Y esto pues es interesante porque está muy focalizado hacia ciertas regiones o ciertos perfiles. Hay varias carpetas de investigación y por supuesto señalamientos internacionales a violaciones de derechos humanos. Todo esto es en el marco de la crisis institucional que se vive en ese país después de lo que ya se podría llamar golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Para analizar el tema, como siempre, agradezco muchísimo la presencia en este espacio de nuestra colega, la querida periodista e investigadora senior en el Consejo de Asuntos Hemisféricos, Alina Duarte. Alina, bienvenida. Muchas gracias otra vez por la entrevista y por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Luisa. Saludos a toda tu audiencia. Pues, Alina, hay más personas muertas en estas represiones a las protestas que días en el gobierno de Dina Boluarte. En contraste, hay protestas en otros países de América Latina con gobiernos de izquierda y no hay muertos, ¿no? Claramente algo muy serio está pasando en Perú. ¿Cuál es tu lectura? Pues mira, en realidad yo empezaría con la cifra que acabas de manejar, querida Luisa. Hay 42 muertos oficiales reconocidos, ¿no?, por el gobierno. Sí. Sin embargo, se consideran ya 47, algunos de ellos incluso, ¿no? Un bebé perdió la vida al quedar en medio de las protestas, jóvenes menores de edad. La represión ha sido brutal. Hay que considerar que la situación en Perú lamentablemente ha sido esa, la constante durante los últimos años. Son ya 11 presidentes en la última década, algunos de ellos tan solo han estado en algunos meses. Alan García, recordemos, al haber sido implicado dentro del caso de Brecht, después decidió quitarse la vida. Entonces, hay una situación de caos constante en Perú que ha estado lejos de las narrativas de los medios de comunicación, lejos de los titulares, y ahora lo que vemos es la consecuencia, ¿no?, de estos discursos que nos dijeron tanto en medios de comunicación como, sobre todo, intelectuales de la derecha a nivel internacional, que había una dictadura con Pedro Castillo en Perú, y lo que vemos ahora es justamente lo contrario, ¿no? Esto que vimos después de este ya consolidado golpe de Estado, pues ha sido represión, ha sido asesinatos, ha sido persecución, criminalización, hay que decir, no solamente son detenidos, ¿no?, quienes han protestado, sino también líderes, activistas, ¿no?, líderes de la izquierda que claramente han tenido un rol importante dentro de la consolidación de fuerzas progresistas dentro de Perú. Sería erróneo, Luisa, decir que esto es un movimiento por la liberación de Pedro Castillo. La demanda se encuentra ahí sobre la mesa. Sin embargo, esto, por eso decía, empezaba yo con el malestar sistemático dentro del pueblo peruano. Esto ha escalado, ¿no? Piden la renuncia inmediata de Dina Ercilia Boluarte y también elecciones generales. Hace unas semanas Dina Ercilia y su gobierno dijeron, y el Congreso dijo, sí, está bien, hagamos elecciones, pero hasta abril del 2024, denos chance de gobernar durante un año. Entonces lo que estamos viendo ahora es justamente ya ese desespero de la población. Ya van más de 40 asesinados, asesinadas, y no vemos hacia dónde pueda revertirse este proceso, este gobierno de facto, este gobierno pues totalmente golpista, y hay un desespero brutal por parte de la población peruana, que ha estado llamando, insisto, a estas elecciones, a un paro general que además, hay que decirlo, ya podríamos decir que efectivamente es generalizado, no solamente es en la ciudad de Lima, también en Cusco, en Ayacucho, hay varias ciudades que se están levantando, que hay protestas, que hay huelgas, y eso pues continúa, ¿no?, creciendo a lo largo y ancho del país. Justo ahora que mencionas esta parte de la Sierra Sur, donde Castillo se votó mayoritariamente, digamos, por Castillo, un poco por este enojo generalizado, como dices, a ser ignorados e ignoradas, a pesar de, por ejemplo, ser la región que tiene a Perú, si no me equivoco, como el segundo productor de cobre y plata, el sexto de oro a nivel mundial, ¿no? Decían gente pobre en un país de ricos. ¿Qué está pasando entonces con quien apoya, digamos, al gobierno, o quién le apoya? Pues, no, porque hay un claro sector poblacional que ha sido ignorado y ahora expresa, como digamos la gota que derramó el vaso, este descontento que ya nos contextualizas. ¿Quién está del otro lado? Pues, ¿quién apoya la permanencia de este gobierno y por qué está claramente ganando a pesar de esta represión tan obvia?
Pues mira, Luis, en realidad es la permanente lucha de clases, ¿no? Hay un sector de la oligarquía peruana que nunca se fue, eso lo vimos desde las elecciones hace unos meses de Pedro Castillo, ya casi un año de que se dio estas elecciones en Perú, costó muchísimo, fueron días, semanas pospuestas esta victoria de Pedro Castillo y eso tenía una explicación que era que a pesar de que el fujimorismo era la vanguardia ideológica conservadora, lo cierto es que las oligarquías peruanas se negaron durante décadas a que les arrebataran un mínimo de poder, ¿no? Y también hay que decirlo desde un principio, si Pedro Castillo logra la victoria es un poco porque las fuerzas conservadoras, las oligarquías, grupos empresariales se focalizaron mucho en la candidatura de Verónica Mendoza, una mujer también de izquierda que pues recibió todo un ataque mediático y al final, digamos, Pedro Castillo, entre comillas, logra colarse dentro del proceso electoral, ¿no? Y ahí es en donde se visualiza este Perú profundo que está apoyando una transformación. Sin embargo, pues estas élites, ¿no? Limeñas, como se les conoce, no se han ido realmente del radar, continúan dentro de los curules, dentro de las instituciones, dentro del ejército. Es decir, más bien esto no, digamos, fue un paréntesis, la gobernanza de estas élites con Pedro Castillo. Pedro Castillo, recordemos, cambió al menos 4 veces su gabinete cediendo a las fuerzas de la derecha, no tuvo un margen de maniobra, estuvo condenado prácticamente a este golpismo durante su corta gestión y ahora están pues las derechas muy envalentonadas a sabiendas de que la vía democrática pondría a fuerzas progresistas en la izquierda, ¿no? Entonces no solamente es esta arremetida en contra del pueblo peruano, simpatizante, llamémoslo así, de Pedro Castillo, sino en contra de todo lo que huele a izquierda y que pueda arrebatarle sus espacios de poder dentro de los curules, dentro de sus espacios en lo militar, en lo oligárquico, con alianzas internacionales y sobre todo, pues es interesante porque ahora pareciera que lo único que se democratizó fue la derecha, ya no es solo el fujimorismo, al contrario, con el golpismo pareciera ampliarse este espectro de derecha, ya no es Keiko Fujimori la única que está al frente, ¿no? de esta escalada ideológica, digamos, reaccionaria. Y entonces, pues bueno, el desespero, Luisa, es evidente de la población y agradezco, ¿no? Que eres de los pocos medios que lo está retomando. La verdad es tristísimo ver que es un trato que no se tiene, ¿no? Con otras coyunturas internacionales. La verdad es que Perú está pasando de largo para los medios de comunicación que dijeron que por fin, después de que se iba Pedro Castillo, vendría la democracia. Pues gracias a ti por nunca soltar los temas de nuestra América Latina. Te mando un abrazo, Alina Duarte. Muchísimas gracias, como siempre, por todo este contexto fundamental que nos provees. Te seguimos, te leemos y, por supuesto, no nos perdemos tus diferentes coberturas. Un gran abrazo y buen fin de semana. Un abrazo a ti, Luisa, y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente.